Hoy tenemos un recuento de la enorme polémica generada en redes ante la propuesta de López Obrador de las personas para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia. Muchos de sus críticos espumaron por la boca y dijeron que el presidente tabasqueño había nombrado a un ministro carnal. ¿Qué fue lo que abordaron los principales medios de comunicación? ¿Qué fue lo que dijeron sus críticos? ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuál es nuestra espinosa postura y propuesta? Aquí te la diremos. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos las críticas y reacciones por el ministro carnal de López Obrador. ¿Listos? ¡Comenzamos! Mis queridos Nopalones y Nopal Sisters, el día de hoy vamos a abordar en este video unas de las primeras críticas que dan organizaciones civiles contra López Obrador ya como presidente constitucional respecto a sus primeras decisiones. Pero antes de entrar en materia, pongámonos en contexto que hoy vamos a platicar sobre los ministros de la Suprema Corte. Estos viejitos con su cabecita blanca, su toga prieta, que ganan 600,000 pesos y tienen gran poder porque nada más y nada menos interpretan la Constitución. Pero para no hacer corajes yo y mi lengua torpe, veamos la nota de proceso que nos habla de cómo se aborda este tema. Cercanos a AMLO en la terna para revelar a Cosío en la Suprema Corte, con perfiles que le son cercanos en dos casos relevantes en Morena. El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su terna para que de ella se elija a quien ocupará la vacante que deja en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación el ministro en retiro José Ramón Cosío. Se trata de Loretta Ortiz, que es exdiputada federal de Morena, de Celia Maya García, que es excandidata del mismo partido a la gubernatura de Querétaro en el año 2015 y al Senado en el 2018, así como de Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien presidió al Poder Judicial capitalino entre el año 2000 y 2003 y fue propuesto a principios de año por López Obrador dentro de su terna para la Fiscalía General de la República. El anuncio fue realizado hoy durante su conferencia de prensa matutina, donde el mandatario defendió la afiliación política y la inexperiencia de su terna en materia de control constitucional, afirmando que se trata de personas honestas. Lo decidirán los senadores. Yo les tengo confianza a las propuestas. Son gente honesta, abogados de primer orden. Con lo que aquí nos menciona esta nota de proceso, nos recuerda que las dos mujeres propuestas para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia son ex candidatas de Morena, una a una diputación y senaduría y otra a la gubernatura. Y por otra parte, el hombre propuesto para ser ministro también fue presidente del Poder Judicial cuando López Obrador fue jefe de gobierno. Pero yendo directamente al grano, veamos quiénes son los críticos contra López Obrador, quienes han señalado que es un ministro carnal. Mucho ojo, esta nota no viene ni del Universal ni de Reforma, no vaya a ser que ahí le pongan un poco más de su cosecha. Esta es de Sin Embargo. Veamos qué dice. Fue publicada el día de hoy en Sin Embargo y está titulada Grupos civiles rechazan terna de López Obrador para la Suprema Corte de Justicia, pues daña la independencia judicial, es lo que dicen. Organizaciones de la sociedad civil protestaron este día por la terna que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dijeron que daña la independencia judicial y pidieron al Senado de la República que la rechace. La terna propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para un asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación provocó un fuerte rechazo entre personalidades y organizaciones de la sociedad civil. Consideraron que sus tres propuestos son demasiado cercanos al Ejecutivo y al menos dos son miembros de su partido, el Movimiento Regeneración Nacional. Por eso grupos civiles pidieron a López Obrador crear un proceso abierto para la conformación de la terna de candidatos para ocupar un lugar en la Suprema Corte. El colectivo #Sin Cuotas ni Cuates consideró que la terna de candidatos que será entregada al Senado de la República debe de ser integrada solo por mujeres y con perfiles independientes. Por último, vale la pena tomar en cuenta este párrafo que dice: el colectivo recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha considerado como una condición especial para la independencia judicial procesos de designación que aseguren que jueces y juezas, magistrados o magistradas gozan de independencia e imparcialidad para ejercer de manera libre sus labores dentro de las entidades de justicia, eliminando la posibilidad de situaciones de subordinación o dependencia a otros poderes o instituciones ajenas al Poder Judicial. También es muy
importante esto que dice: el proceso opaco alrededor de la conformación de la terna anunciada genera serias dudas sobre los perfiles y su cercanía con el Ejecutivo Federal, lo que pone en entredicho su independencia. Las asimetrías entre los perfiles, además de dañar contra la igualdad de condiciones, impide contar con los mejores perfiles y sean equivalentes entre sí, por lo que se genere un amplio proceso deliberativo alrededor de sus méritos y capacidades, alertó el colectivo. Asimismo, nos llamaron la atención 3 publicaciones en Twitter que fueron citadas en esta nota de Sin embargo, una de Viridiana, otra de Héctor Gómez y una más de Denise Dresser. Valdría la pena mencionarlas. Dice Viridiana Ríos: Ortiz, Maya y González Alcántara no es terna interna de Morena, es para la Suprema Corte. La lealtad sí quita lo valiente y necesitamos una Suprema Corte valiente e independiente, pues ambas en sus cuentas de Twitter mencionan que son de Morena, académica, abogada y de Morena. También Celia Maya señala: candidata a senadora de Querétaro por Morena. De igual manera, Ramón Medina nos recordó el historial un poquillo turbio de uno de los propuestos, quien dijo: uno de los candidatos de AMLO para ministro de la Suprema Corte es nada menos que el magistrado que ordenó la reducción a la pensión que pagaba Góngora Pimentel a su expareja, madre de sus 2 hijos. Señor presidente, ¿de qué se trata? Y por último, Denise Dresser, que si bien en muchas ocasiones estamos en contra de lo que publica Denise Dresser, otras nos parecen interesantes sus críticas. En esta ocasión ustedes júzguenla. Ella dijo: una gran decepción la terna para sustituir a José Ramón Cosío en la Suprema Corte. Habiendo juristas excepcionales, se impone la lealtad sobre la capacidad, la coatitud por encima de la independencia, la cercanía en vez de la aptitud. La cuarta transformación se trata de alzar la vara, no de bajarla. Ojo, yo agregaría que en esta ocasión, pues sí, la cuarta transformación no está alzando la vara, simplemente está dejándola igual a la costumbre cochina que nos tenían el PRI, el PAN, en donde cada quien ponía a sus amigos, a sus compadres cercanos, y pues desgraciadamente aquí, al estarse poniendo a figuras cercanas al liderazgo de López Obrador, que han sido candidatos a puestos importantes como una gubernatura, como una senaduría, pues desgraciadamente se hace lo mismo que se ha hecho durante el PRI y durante el PAN. Por si ustedes no hubieran visto, mis queridos nopaleros y nopalcistas, cuando López Obrador presentó los perfiles para ocupar este puesto vacante de la Suprema Corte de Justicia, veamos qué dijo y qué experiencia tienen sus propuestas. De hoy voy a enviar al Senado de la República la terna de posible ministro para la Suprema Corte de Justicia. Está vacante el lugar del ministro Cosío y por ley, de conformidad con la Constitución, con el artículo 95 y 96, es una facultad del titular del Ejecutivo presentar una terna al Senado. Les doy a conocer los nombres de quienes están propuestos. La abogada Loreta Ortiz, ella es egresada de la Escuela Libre de Derecho, tiene maestría, tiene doctorado, es académica de la Universidad Iberoamericana, cumple con los requisitos. También la licenciada Celia Maya García, ella es magistrada del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Querétaro, es egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro, tiene maestría en Derecho Procesal Penal, inició en el Poder Judicial del estado de Querétaro como juez desde 1979. Y el tercer abogado propuesto es el licenciado, también doctor en Derecho por la UNAM, Juan Luis González Alcántara Carrancá. Él, entre otras funciones, ya fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Son los propuestos, esa es la terna que se va a enviar el día de hoy.
como les decía, con este tema se prendió el cerro de las redes sociales. Veamos algunas posturas tanto a favor como en contra y de forma posterior les vamos a decir nuestra espinosa conclusión. Vayamos a verlas. Por ejemplo, como posturas a favor, estos son algunos de los comentarios más populares. Publicó Roberto Pimentel: cuando Peña designó a Virgilio Andrade para investigarlo por la Casa Blanca, no dijeron nada, ridículos. De igual forma, dijo Altagracia Portilla: pues nosotros, la otra sociedad civil, exigimos que se respete al presidente y que lo dejen trabajar. De igual manera, Melán Luis: y cuando nombraron a Eduardo Medina Mora, ¿dónde estaban? Pinches convenencieros. Y finalmente Lucio Martínez publicó: pues entonces que renuncien todos los ministros, porque cada uno de ellos fue producto de los acuerdos del PRIAN, y que se nombren a todos independientes. Ah, miren, esta idea es más bonita. Que se hagan las cosas como deben de ser. Pero por otro lado, veamos cuáles son algunas de las posturas en contra. Publicó Frida García: terna de AMLO para la Suprema Corte, Loreta Ortiz, exdiputada de Morena; Celia Maya, ex candidata de Morena a gobernadora de Querétaro; Juan Luis González Alcántara, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal cuando López Obrador fue jefe de gobierno, juzgue usted. Asimismo, Guillermo González publicó: corrupción también es seguir repitiendo los vicios del pasado. Una de las propuestas a ministros de la Suprema Corte era candidata al Senado por Morena, Celia Maya, partidizando la justicia. Y finalmente Francisco Martín dijo: AMLO inicia su propia mafia del poder, propone a Loreta Ortiz y a Celia Maya, ambas de Morena, para ocupar un puesto en la Suprema Corte. Cae más pronto un hablador que un cojo. Respecto a este tema, mi querida familia Nopal Times, nosotros opinamos dos cosas. Por una parte, nos parece entendible que como un puesto tan importante como el de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, el presidente pone personas en las que pueda confiar y que conoce su labor. Por lo tanto, termina siendo explicable o entendible que ponga o proponga personas de Morena. Sin embargo, sabemos, y eso hemos criticado durante mucho tiempo, que precisamente los políticos pongan a sus cuates en puestos estratégicos, cuando lo ideal, de acuerdo a los estándares internacionales, es que se rompa el círculo de poder y que se pongan a personas independientes. No es una decisión correcta de López Obrador y debería de rectificar sobre lo mismo. Por otra parte, lo bueno de todo esto es que el Senado tiene la facultad tanto de elegir alguna de las tres propuestas o de rechazar la terna, y esa sería una oportunidad para corregir la plana y que ahora sí López Obrador proponga mejores perfiles que nos dejen más contentos a todos los ciudadanos, tanto a sus defensores, tanto a sus críticos y por supuesto también a los académicos. Sin embargo, les pregunto a ustedes, mis queridos Nopaloids y Nopal Sisters, ¿ustedes qué opinan sobre este tema? ¿Creen que es positivo cómo actualmente funciona este sistema para proponer a los ministros, en donde el presidente propone una terna y el Senado los acepta o los rechaza? ¿O debería de ser un sistema de consulta ciudadana o de elecciones para poder votar o incidir en quiénes van a ser esos ministros de la Suprema Corte, un puesto sumamente importante? Les hago la pregunta, déjenme la respuesta en los comentarios, lo que salga de su ronco pecharruelo. Por lo pronto, muchas gracias, nos vemos aquí casi todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Hoy platicaremos que Peña Nieto se acerca a la prisión, pues se reforzó la investigación contra Emilio Lozoya y López Obrador dijo que no va a ser tapadera de nadie. Ocurrió lo lamentable, senadores del PRI y del PAN se niegan a pagar ISR por aguinaldo. El domingo López Obrador dará inicio a la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco, y también te daremos nuestras espinosas conclusiones. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos un recuento de 3 importantes y espinosas notas. ¿Listos? ¡Comenzamos!